Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando escuches este club de lectura, el club de lectura de Bendita Vulnerabilidad. Y estamos aquí con este nuevo capítulo con Ollana y con Siorcha. Hola chicas. Hola. Kaixo Gabón. Y hoy vamos a hablar del compromiso. ¿Y qué nos referimos, ¿no? Con el compromiso, ¿no? O sea, al final el compromiso con una misma, el compromiso a seguir tu intuición, de seguir tu corazón, de seguir lo que realmente quieres y anhelas. Ya hablamos en capítulos anteriores, ¿no? Que venimos aquí con una venda porque venimos a realizar un aprendizaje, ¿no? Entonces, de alguna manera, venimos a aprender, ¿no? A comprometernos con nosotras, conseguir nuestro camino, romper esas barreras, ¿no? Del inconsciente familiar, colectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Al final hemos venido a ser, a estar y a vivir, ¿no? Y cada una de las personas lo hacemos de diferente manera, ¿no? Y entonces ahí ese es el compromiso, ¿no? A seguir nuestro corazón. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que empezamos por un lado y no sabemos dónde vamos a acabar. Así que venga, chicas, ¿por dónde tiramos hoy? Que está bien esto para empezar. Siempre hay una distancia entre lo que tu yo interno necesita y lo que tu personaje cree que quiere. Entonces, lo hemos hablado mucho, ¿no? Pero diferenciar un poco el yo interno y también el personaje, ¿no? ¿Qué es cada uno y qué es lo que cada uno un poco pide, necesita o desde dónde para que la gente lo entienda? Claro, porque cuando nosotros venimos con una configuración interna, ¿no? Entonces esa configuración interna empieza a expresarse, ¿no? Desde esa libertad, ¿no? Desde esa inocencia de lo que también hemos hablado. Pero ¿qué pasa? Generalmente nacemos en la familia o en el contexto adecuado para que generalmente eso no se dé en relación a la experiencia. Si nosotros venimos a una experiencia para que todo eso se desarrolle, pues acabaremos en la familia perfecta. Pero la mayoría de las veces, ¿no? Para realizar ese aprendizaje encajamos en una familia en la que justamente eso que nosotros venimos a expresar Ujú, está prohibido, no está bien visto, está negado, está rechazado, porque precisamente venimos a trascender eso y poder expresarlo, ¿no? Entonces, claro, hay una parte tuya que desea expresarse de una manera que es a lo que ha venido y ujú, está en un contexto en el que eso se reprime, ¿no? Para que en ese proceso al final se dé luz y conciencia, ¿no? Y al final la persona, ¿no? Consiga, porque a través de los límites, eso es, ujú, es como esta expresión, ¿no? De que decir, un ujú, bebé nace porque ya no tiene espacio donde crecer y ujú, desarrollarse, si no se quedaría en el útero de su madre, ahí ujú, encantado y maravilloso, pero a través del límite, o sea, no puedo crecer más, no puedo expresar y ujú, entonces nace. Entonces, con esa ujú, metáfora, de alguna manera, nosotros también, ¿no? Venimos a ese mundo y a través de los límites también aprendemos a ser quien realmente somos y a quién hemos venido, ¿no? Entonces, puede ser que nosotros nacemos con eso, nos sometemos al sistema y entonces creamos ese personaje y vamos, ¿no? Desarrollando ese personaje. Pero es que al final, como la vida misma, ¿no? Como cualquier hierba que florece en el asfalto, en el cemento, en el alquitrán, acaba saliendo la vida, ¿no? Entonces, siempre hay esa necesidad de la vida, del ser, que quiere vivir quién es realmente, ¿no? Y entonces es cuando aparecen las crisis y en esas crisis de repente es quién soy, qué es lo que quiero, qué es lo que realmente... Entonces vas quitando todo eso que se ha construido, toda esa coraza, todo ese personaje, toda esa máscara y va apareciendo quién soy yo en realidad, ¿no? Entonces, dependiendo de los límites que hayamos bebido, de esas estrategias de supervivencia que hayamos tenido que sortear, pues hay más distancia entre el personaje y yo. Y de hecho puede ser, ¿no? Que elija, ¿no? Porque es lo que me toca en esta experiencia de vida, una familia en la que me permita ser yo quien soy, ¿no? Pero ujú. realmente, como he dicho, en líneas generales es justamente al revés, que a través de esos límites y ese contraste conseguimos descubrir si lo miramos y si nos comprometemos, porque ese es un poco el ejercicio, el capítulo, ¿no? Si nos comprometemos con ello, ¿no? Con buscar quién realmente hemos venido a ser. A mí me parece un capítulo súper íntimo, Isabel, que cuentas vivencias tuyas y creo que es muy significativo para que podamos seguir entendiendo lo de tu yo interno y lo que el personaje, ¿no? Uh -huh. Entonces tú hablas de tu deseo de ser madre, ¿no? Y,
y explicas lo que te has encontrado con tu familia, con tu expareja y todo eso, ¿no? Ujú. Entonces, podemos a través de ese ejemplo poder entender todo esto para llegar un poco a lo que quieres decir. Porque a mí me resulta, yo lo leo y digo, ostras, es que ella lo quiere y lo quería con todas sus fuerzas, ¿no? Y entonces inconscientemente dices, ¿por qué no se ha dado, ¿no? Mi deseo del alma. O sea, en esta encarnación tu deseo es ser madre. Ujú, Están los límites. Entonces yo elijo ujú, mi familia en ujú, todo el conflicto que supone ser madre, ¿no? ujú, Y entonces mi programa y mi condicionamiento es, si eres madre, no puedes tener tu vida, no puedes ser libre, no puedes tal, ¿no? Ese es el programa ujú. del condicionamiento. Vale, vale. Entonces, cuando yo empiezo a investigar en mí misma, cuando yo Ujú, empiezo a mirar hacia adentro y trabajarme, ir a ujú, terapia, hay diferentes terapias, entonces me doy cuenta que realmente yo sí quiero ser madre, ¿no? Y que ujú, por ese miedo, por ese trabajo, ¿no? De romper con todos esos esquemas, con todos esos programas y con ujú, todas esas fidelidades familiares, ujú, al final elijo una persona que está en el mismo conflicto, ¿no? Que ujú, internamente quiere ser padre, pero ujú, que exteriormente, por su sistema familiar, está destinado a no serlo, ¿no? Porque el ujú. personaje es tú no puedes ser padre, ¿no? Vale, Entonces, vale. ¿qué pasa? Que a medida que tú vas trabajando y siendo consciente, vas descubriendo tus verdaderos anhelos, ¿no? Entonces, cuando yo llego Ujú, a ese momento en el que realmente me paro, porque antes no me había parado, ¿no? Era como, va, pues si no soy madre, pues busco otras opciones en mi vida, ¿no? Todo enmascarando, ¿no? El personaje. ujú, Pero cuando llega un momento, ¿no? Con todo este trabajo, ¿no? De mirar dentro, de trabajar tu sombra, y yo digo, yo realmente quiero ser madre. Y entonces me doy cuenta que realmente sí quiero ser madre, que realmente sí quería ser madre, ¿no? Pero claro, yo decía, yo quiero ser madre con un contexto, ¿no? Que ujú, quiero ser madre pues de la manera quizás ideal, ¿no? Pero yo quiero cuidar a mi hijo, yo quiero que tenga un referente, yo quiero que tenga un contexto y este momento, ese contexto, ni financiero, ni emocional, ni de relación, existe. Entonces, no voy a ser madre en un contexto, ¿no? Pero esa fue mi decisión, ujú. una decisión consciente, una decisión Sí. de decir, cierro esta etapa, o sea, de un propio proceso de duelo, de decir adiós a este deseo y a este anhelo, ¿no? Porque yo lo que me encuentro en muchas mujeres, más o menos que llegan a la edad de 40, 40 y pico, en el que ya, pues, que no han sido madres, ¿no? Y que, porque quizás no se han parado en eso, o quizás porque como la sociedad me obliga a ser madre, pues yo digo que no quiero ser madre porque es un condicionamiento social, porque como mujer tengo que ser madre. Bueno, yo me encuentro con mujeres de 40, 40 y algo que acaban desarrollando un cáncer de mama. ¿Por qué? Porque Mm, no realmente no se han parado, ¿no? A resolver este conflicto interno. ¿Vale? Y entonces, como yo no me paro a resolver este conflicto interno, ¿qué hace? Aparece el síntoma. Entonces, cuando tú te paras, lo miras, entiendes el deseo, entiendes que las circunstancias no son las apropiadas y tomas la elección consciente de decir, esta puerta se cierra definitivamente porque no está el contexto adecuado para atraer una vida al mundo, ¿no? Desde ese compromiso, esa responsabilidad de cómo quieres hacerlo, cómo quieres estar, ¿no? Entonces, cuando tú ujú, haces ese trabajo, tanto para sí como para no, en mi caso fue para no, pero tú puedes coger y dices, me voy a parar, ¿no? Con 40 y algo. ¿Realmente he decidido no ser madre libremente? ¿O me he estado condicionando? ¿O ha sido ¿no? Y en ese momento puedo decir, pues sí, sí quiero ser madre. Y de hecho, vemos que hay un montón de mujeres cada vez más que son madres más tarde. ¿Por qué? Porque han primado, ¿no? Quizás su carrera profesional, otras historias, etcétera. Y entonces cuando ya llega una etapa en la que, bueno, pues se acerca y entonces dicen, guau, espera, quiero ser madre, y entonces deciden ser madres, ¿no? Pero cuando tú no lo haces, pues aparece un síntoma, aparece un conflicto, aparece un dolor, etcétera, etcétera, porque, porque el trabajo, el compromiso, ¿no? O sea, yo tenía un anhelo de ser madre, pero en el momento en el que tomé conciencia, lo puse todo encima de la mesa, dije, bueno, realmente esto ya no es posible,
acepto Ujú, esta ujú. situación, este momento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué no era posible? Hombre, porque cuando yo realmente me planteo esto, ya tengo 40 y pico años, 45 por ahí, yo no tenía pareja, mi situación económica no era como para tener, ¿no? Traer a un hijo yo sola. Hay filosofías, ¿no? que dicen que cuando tú decides traer, bueno, desde la utopía, ¿no? Pero filosofías que decía de cómo tendríamos que construir la sociedad, ¿no? Y tendríamos que construir la sociedad primero en el que nosotros nos sentemos realizados, en el que nosotros tenemos suficiente inteligencia emocional, tenemos un contexto favorable, en el que nosotros ya de alguna manera ya tenemos todo resuelto para que cuando venga ese bebé nosotros nos dediquemos a él y que tengamos 10 años de previsión en relación a financiera en relación a ese bebé, ¿no? Es un ideal, ¿vale? Pero la sociedad que deberíamos de construir sería una sociedad en la que podría tener ese respaldo para que esa familia no tuviera que vivir ningún tipo de, pues eso, de batalla, de crisis, para que se pudiera dedicar al cuidado y al amor de Ujú. esa persona y creciera en un entorno, bueno, para que pudiera florecer, ¿no? Eso sería lo ideal para tener una sociedad, para tener ciudadanos y ciudadanas independientes, libres, pero bueno, eso tampoco interesa mucho, entonces tampoco se genera el contexto adecuado. Pero en mi caso era no ya no solo el hecho de tener una pareja, sino el hecho de tener una solvencia económica para poder hacer eso sola. Y Ujú. entonces, y que tampoco veía para mí si era importante tener un referente en el que poder compartir eso, ¿no? Entonces, Mm. como ese contexto quizás ideal, yo no digo que otras personas que lo hagan, o sea, me parece perfecto. Pensaste todo eso igual desde un sentir, desde la mente. Yo conecto Sí. con ello, con ese deseo, etcétera, etcétera, y el dolor que suponía no hacerlo. Y entonces ahí digo, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Quiero seguir adelante con este deseo? Ujú. ¿Realmente quiero seguir? Eh, entonces evalúo, ¿no? Lo que Ujú. supondría para mí en ese contexto el ser madre, qué tendría que hacer yo para dar eso, Claro, y tomo la estás, decisión. No vamos a desarrollar este anhelo. Estoy Sí, en paz con la sí, decisión de sí, no haber sido madre. sí, sí. estás en paz, de acuerdo, porque al final, pues desde la conciencia has elegido esa parte. Y le habías dicho, mira, me lanzo a la piscina, de alguna manera caeré, voy a ser madre porque esto está alineado conmigo y ya aparecerá quien tenga que aparecer. Sí, podría haber sido otra opción. Te das cuenta que el universo te va ayudando de una manera. Tú cuando decides traer un bebé, son 18 meses antes, ¿no? Hay un proyecto sentido. El cómo tú te vinculas con la persona que creas ese bebé, hay otro proyecto sentido. El cómo tú gestas crea otro sentido. El contexto es otro sentido. Entonces yo digo, yo no tengo pareja. Digo, vale, me voy a coger, voy a ir por una noche o noches locas hasta que al final me quede embarazada. No, yo no lo veía porque yo quería, si quiero ser madre consciente y quiero que todo pueda tener. Vale, que quizás desde el control, quizás desde tal, consciente. Yo no lo veía in vitro. ¿Por qué? Porque esa frialdad, ese embrión que ha sido, porque yo no lo veía desde donde yo quería ser madre. Mm, yo entiendo. Entonces, como, es decir, yo para mí era fundamental tener a alguien donde construir un proyecto. Para mí un bebé era un proyecto. Yo no he sido madre, pero, y de hecho es algo que explico en el libro, porque quizás el ser madre, quizás es en este proyecto de vida, es construir un proyecto y no tener un hijo, porque al final un hijo es un proyecto de vida. Entonces, para mí, quizás, porque claro, todavía tenemos recorrido, no sabemos a dónde vamos a llegar. Yo tengo claro que yo quiero ser madre de un proyecto, eso lo tengo muy claro. Y quizás en ese momento era ser madre con un hijo, porque quizás, ¿no?
pero yo todavía no sé, a lo mejor quizás dentro de 40 años miremos atrás esta conversación y además eso lo planteo en el libro. Yo no sé si es ser madre, acompañar a otras personas que sean madres, ser madres no formando una tribu o formando, yo que sé, una fundación o un proyecto. Yo no lo sé, pero sé que el contexto adecuado para ser madre de un hijo no se estaba dando de la manera que yo creía que debía de ser, de una manera consciente, amorosa. Yo viendo lo que he visto de cómo muchas personas han sufrido por haber nacido en contextos, en parejas que no se querían, e incluso frutos de violaciones, personas que han tenido a sus hijos solas, han tenido parejas, viendo todo eso, entonces decía, este no es el contexto ideal para tener un hijo, de un hijo consciente en el que le puedas dar, porque sí, como mujeres, venga, yo tiro para adelante porque yo puedo, porque tal. No, que tampoco quería desde ahí. Entonces fue como, bueno, quizás no es un hijo, quizás es un proyecto que será como un hijo, o quizás formar algo que para mí sea como un hijo. Ujú, Todavía no está escrito, queda todavía mucho por delante, ¿no? ujú, El tema de un hijo para mí, y es algo que también pongo en el libro, para mí es una responsabilidad tan grande, o porque también quizás lo tenga idealizado de que tiene que ser, no de una determinada manera, o por lo menos proyectar el contexto más adecuado, tendré que ver algo que soy cáncer, mm, ¿no? Entonces al final fue como, no, y también fue como una aceptación, ¿no? Aceptar de que has abierto los ojos ahora y como sucede lo inevitable, si tampoco se ha dado, es que porque tampoco se tenía que dar, ¿no? Hubiera parecido una pareja en la que yo hubiera sentido que esta persona, a mí no me hubiera importado con 50 años ser madre, teniendo en cuenta hoy el nivel de vida, etcétera, etcétera. O sea, se podría haber abierto esa ujú, puerta, pero ujú, no ha ujú, sucedido así. Entonces, desde esa paz, ¿no? Desde ujú, esa paz, o sea, yo lo cojo, lo pongo, lo miro y desde esa paz digo, ¿qué quiero hacer? Ya no es, está el programa, está mi anhelo, están luchando entre sí, no, lo pongo encima de la mesa y digo, ¿qué quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer realmente, ¿no? Y entonces es como quedar en paz con ello, ujú, es decir, cerrar la puerta, porque sí es cierto que por mi parte, si yo hubiera encontrado una persona, podría haber abierto la puerta de nuevo. Yo eso lo tenía claro. Pero la cerré con mucha paz, con mucha tranquilidad. Y hubo una cosa que a mí me ayudó mucho con esto, que fue que tiempo después de haberme separado, eh, mi expareja me habló, estaba con otra pareja y me habló de la posibilidad de ser padre. Y mm, yo, claro, y diciendo, o sea, no ha sido padre conmigo y ahora va a ser padre con otra persona, ¿no? Y entonces ahí eso me ayudó mucho a ver, ¿no? El desde dónde tenemos un hijo, el para qué tenemos, de cómo nos elegimos, ¿no? Como ser responsable, ¿no? También de uno mismo, ¿no? De una misma. Entonces a mí eso me ayudó mucho a reflexionar, a escucharme, a también hacer un duelo, ¿no? Hacer un duelo de decir, pues si no se ha dado la circunstancia ideal o propicia, porque ideal no existe nada, ¿no? Y esto ya lo hemos hablado muchas veces, propicia para que se dé, pues es que a lo mejor no se tiene que dar de esta manera, ¿no? A lo mejor se tiene que dar de otra, como no sabemos, ¿no? Porque realmente somos ignorantes. ujú, Entonces, yo hice ese trabajo ujú, de escucharme, o sea, no fue un proceso mental, sino fue un proceso de mm, entrar muy adentro, ujú, y quedarme en paz con lo que estaba sucediendo, con acoger. ujú, Porque también te digo que si desde esa libertad hay un proceso de que se tiene que dar, se va a dar. O sea, la vida ujú, te va a ofrecer lo que
lo que tú necesitas. Entonces, si yo en esta vida hubiera necesitado ser madre, la vida ya me lo habría puesto. O sea, Ujú. eso lo tengo claro. Entonces, pero sí se dio el hacer consciente eso y, y bueno, desde ahí como me quedo en paz conmigo misma de acoger de que no ha sido posible. Por A, Ujú, por B, por C, no ha sucedido, ¿no? ujú. Está bien. Siempre tenemos la tendencia, ¿no?, de pensar que quizás tú tengas un deseo y puede ser que estés alineado con eso y que eso se dé. Yo creo que es muy importante también decidir. Es que lo hemos dicho siempre, con todo en la vida. Pues Tú es que puedes yo, sentir, tú puedes desear, tú puedes sí, anhelar, todo puede estar en tal. Es súper importante hacerlo, pienso, desde donde lo ha hecho Isabel, aunque te entiendo, Siorcha, cuando dices lo mental, porque en un momento dado puedes decir, ¿qué pasa? ¿Que ha ganado mis Ah, condicionamientos, no, mis programas, ¿sabes? Han ganado mis programas al final. O sea, esa sensación de Siorcha o lo mental lo entiendo perfectamente, pero creo que el decidir y sobre todo decidir desde la conciencia es súper en importante. relación a lo que apuntas, hay infinitas posibilidades sí, cuánticas, sí, ¿vale? Ujú. Pero hay cosas que inevitablemente vamos a vivir, hay Total, cosas que vamos a traspasar dentro de esas total. posibilidades cuánticas, sí, elijamos el camino que elijamos. sí, Es decir, hay Ujú, cosas que pueden ser variables, ¿vale? Pero hay cosas que sí o sí van a pasar. Sí o sí ujú, van a sí, pasar. Entonces, ujú. yo no digo que no hubiera sido, porque no se trata de buenas o malas decisiones. no, 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 No me no, refiero a decir, esa posibilidad podría haber sido, podría haber dicho, pues sí, ese anhelo es tan más importante que me olvido de mi situación, me olvido no sé qué tal, me da lo mismo, pero para mí era tan importante que ese proyecto, ese niño naciera en un contexto sostenido, Total, que decir, total. yo no voy a ser tan egoísta de Yo cumplir eso sin tener las condiciones ideales que yo consideraría para ese bebé. Que quizás, quizás es mental, quizás es tal, quizás no sé qué tal, pero fue, que es lo que decía Ollana, cuando tú estás ahí, tú mm, tomas la decisión consciente, mm, porque una cosa es que esté operando sin tú saberlo, ¿vale? Que tú estés tomando decisiones sin tú saberlo, que esté esa sombra, que esté ese programa de condicionamiento sin tú saberlo y saboteándote, que coger y decir, a ver, ¿qué pasa aquí? Y lo pongo delante. Y entonces lo ujú. pongo delante porque una cosa es con lo que tú vienes, pero otra cosa, lo que tú en este momento y dentro de esas posibilidades cuánticas decides, pues sí, pude venir con este deseo y este anhelo, pero es que ahora mismo cambio este compromiso, porque los compromisos se pueden cambiar, se pueden todo se puede cambiar, sí. modificar, se Mm, pueden sustituir, etcétera, mm, etcétera. Entonces, la cuestión, y es lo que planteo, que es que no hagamos conscientes esos deseos y esos anhelos y entonces decidamos si nos comprometemos o no. Y entonces yo Total. en ese momento dije, yo anhelaba ser madre. Y recuerda que hablamos de anhelo, ¿no? O sea, yo había un deseo en mí de ser madre. Entonces ahora, en este momento, en esta circunstancia, en esta proyección de futuro, ser madre en este momento está dentro de lo que tú deseas, como tú deseas, desde donde deseas. No. Entonces acojo que esto que yo anhelo no sea posible. Lo Ujú. anhelo y me quedo en paz con ello. Porque ten en cuenta una cosa, que si yo realmente no hubiera quedado en paz con ello, mi cuerpo hubiera hablado. sí, claro. Y también hubieran, o sea, tú puedes tomar esa decisión y es lo que decimos, a ver, ahí no podrían pasar dos cosas, es decir, yo desde la conciencia cierro esta etapa, yo la cierro como Isabel, ¿Sí? como persona que yo necesito esto, es que estoy en mi derecho, es que me parece súper consciente, yo no lo veo mental, pero entiendo así, Orta. Mm. Entonces, ¿qué puede ocurrir ahí? Lo que ha ocurrido, o podría pasar también que la vida, aunque sea consciente, y si eso se hubiese dado porque se tenía que dar, pudiera pasar cosas que te sorprenderían a ti misma y que se hubiese dado, es que puede ser, Claro, es que no lo sabemos. Esto que no lo parte de la sabemos. premisa No, de no, que no no, lo no sabemos. sabemos nada, no, Pero Digo, ¿eh? lo que está claro, ¿no? Y de lo que se trata de alguna manera el capítulo, ¿no? Es Sí, poner encima de la sí. mesa, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que realmente quiero? Eso. Cómo lo quiero construir, cómo lo quiero hacer y cómo voy Ujú. a hacer.
Y entonces desde ahí elegir conscientemente. Puedes Ujú, engañarte, puedes hacerlo desde la mente y ujú, entonces ¿qué va a pasar? Pues como yo decía, mujeres que con 40, 45 años ujú, que se engañan a sí mismas sobre los motivos de no ser madres y ujú. aparecen síntomas, ¿no?, evidentes de que hay un conflicto interno porque no está resuelto, pero no porque mi anhelo era y no lo tuve, sino porque está ese conflicto interno. Si yo Total. lo cojo y lo pongo encima de la mesa y resuelvo el conflicto, ya da igual. De hecho, fíjate que pasa muchas veces, ¿no? Personas, parejas que quieren ser madres o incluso Bueno, hacen un parentales, tratamiento y que nada, y quieren ser luego, madres, que nada, que nada, que nada, que nada. Y luego resulta que sueltan y dicen, mira, da igual. O sea, si no es, no es. Y de repente están a lo mejor en un proceso de adopción y se quedan sí, embarazados. sí, Entonces, ¿por qué? Porque al final también hay que soltar esos deseos, esos anhelos, esa eso, presión, porque eso. hay que hacerlo también desde un lugar concreto, ¿no? Y hablando, ¿no? Yo me acuerdo de un astrólogo, ¿no? Porque al final es con qué venimos, ¿no? Con qué karma venimos. Entonces él decía, dice, a mí en mi carta astrológica, mi carta natal, viene que yo no vengo a tener hijos. O sea, decir que mi programa, o sea, no es mi programa, o sea, es como que yo no voy a tener hijos en esta vida porque Ujú. es un poco ese para vivir de otra manera. Y dice, y tengo tres. No, y Porque tú en el puedes ser igual fondo, una madre inconsciente, pero si tú has venido a ser madre y vas a serlo, vas a serlo. Y tendrás tu aprendizaje ahí. claro, Pero es entonces súper importante el que decide, es que es muy importante. ¿Y desde sí, dónde lo decide? importante es poner esa sombra, ¿no? Eso es como diciendo, yo no me conozco, ¿no? Entonces yo, a mí no, si no tengo hijos no pasa nada. Cuando de repente llega un momento, una situación en la que te paras y dices, guau, sí, es que es verdad, sí quería tener hijos. Vale, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Porque no tengo 20 años, tengo 45, ¿qué hago con Ya. esto? ¿No? Y mi circunstancia no es una pareja estable, un entorno estable, tal, no sé Ujú. qué, ¿qué hago con esto? ¿No? Y entonces da igual, y esto lo hemos hablado, da igual la decisión que tomes, lo importante es que estés en coherencia con ello. Da Total, igual si tomas A, si tomas B, la total, cuestión es estar en coherencia con ello. Eso es lo más total. importante. Entonces tú ahora has tomado una decisión y todo fluye porque esa decisión está en coherencia. Mm. Es como pararme y decidir, vale, yo vine con un anhelo, con un deseo, y ahora ¿qué decido? Ahí, Vale, me comprometo con ello. ¿Qué es lo que decía? A veces la vida tiene la manera de reformular esto y a lo sí. mejor es un proyecto y no Ujú, es un niño o una niña. Entonces no ujú, sabemos. Pero lo que yo, lo importante es que cuando yo tomo una decisión y estoy ujú, en coherencia, va a haber paz en mí, va a haber silencio sí. en mí, no va a aparecer ningún síntoma físico tampoco en mí porque hay Ujú, coherencia. Eso ujú, no quita que podía haber sido madre, podía haber claro. tirado para adelante y podía ser perfecto. Si en ese momento yo hubiera sentido que diciendo, venga, lo quiero hacer. Pero eso no nació. En ese momento que yo me paré, dije, no, en este momento no, porque yo sí fui consciente, pero en el momento que tuve esos espacios de mirarme, de trabajarlo en terapia, y me dije, no. Entonces, con eso y con cualquier cosa en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es por qué no está fluyendo, por qué estoy en contradicción. Entonces me cojo, me paro y me digo, ¿dónde quiero poner mi energía? ¿Dónde quiero poner mi compromiso? Ujú, ¿Dónde quiero poner mi verdad? sí, Y entonces ser honesto y honesta con una para tomar esa decisión, que da igual la que tomemos, da sí, igual. Lo es así. importante es estar en coherencia Mm. con eso. Eso no quiere decir que no hubiera sido maravilloso ser madre, por supuesto que sí. Oye, igual aparece una pareja que tiene un hijo y aunque no Y ya seas está. tú su madre Tengo, biológica, tengo dos ahí gatos. está. Si eso sirve. No, oye, igual, oye, pero que la vida, oye, te queda mucha vida todavía. Sí, que nunca sabes lo que te digo. Puede ser un proyecto, puede ser un Mm, barco, puede ser cualquier mm, cosa, ¿no? Quiero decir, pero al final.
ese compromiso, o sea, es Mm, ese compromiso contigo, con ser honesta contigo, sí, con ser sí. coherente contigo, con escúchate qué necesitas en este momento, porque lo que tú necesitabas con 20 años, ¿no? También se No es ha lo mismo. transformado, tus necesidades también son diferentes, ¿no? Has venido a ser tú en esencia. Entonces, eres tú en esencia? Es decir, puede ser que hay una esencia en mí de ser madre, pues a lo mejor una esencia en mí de cuidar a los demás. Bueno, soy terapeuta, entonces de alguna manera ya estoy Mm, cuidando de los demás, ¿no? mm, Entonces, quiero decir que hay muchas maneras de expresar eso que realmente somos y no limitarnos a como no he sido madre, porque tengo que ser madre, pues ahora las circunstancias, tal, no sé qué. No, porque hemos venido a expresarnos, pero hay mil maneras, ¿no? Como te decía Sercha, hay muchas posibilidades cuánticas, entonces yo puedo mm, expresar eso, quién soy, de muchas maneras. No puede ser de una y cada uno, tenemos que buscar cómo expresarnos de la manera que cada uno somos y que hemos venido, ¿no? Porque hay muchos artistas, pero cada uno expresa de diferentes maneras, ¿no? Y me viene ahora que ha estrenado, bueno, todavía no, ha sacado su primer single, Rosalía, ¿no? sí. Que publica el disco el 7 de noviembre y ha sacado el primer single y es algo totalmente distinto a lo que había hecho antes, ¿no? Y entonces, claro, tú dices, tú le ves, ¿no? Y dices, bueno, pero tiene su propia evolución. Sigue siendo arte, sigue siendo música, sigue siendo una cantante, pero cada época, ¿no? Tiene una necesidad de expresarse a través de la música, a través de la escenografía, a través de, ¿no? de la interpretación, pero son diferentes maneras y diferentes de expresión. Entonces, cada uno tenemos que encontrar, pero no tiene que ser de manera literal tampoco. Ujú, Y ahí es donde tenemos que encontrar mm, nuestra coherencia. Pero lo más importante es, estoy siendo fiel a mí misma, me estoy comprometiendo con quién soy yo. Y eso es lo importante. Y lo primero, por ejemplo, en mi caso, con el de ser madre, de maternarme a mí misma, es decir, lo importante es cuidarme yo. Eso es lo importante, cuidarme yo, ¿no? ujú. Y entonces, después de ahí, de cuidarme y de tener yo el contexto apropiado para construir lo que quiera, pero para eso primero yo tengo que tener el contexto adecuado para mí. Entonces, cuando eso esté bien, ya veremos. Cuando estaba leyendo el capítulo, me ponía en el contexto de no comparar, ¿no? Sino el paso de tirarme yo a la, venga, me voy al vacío y estoy sostenida y digo, por eso era mi cosa de decirte, bueno, y si te hubieses tirado al vacío sin hacerte tantas preguntas, Ujú. pues No, igual pero en no, estos momentos serías madre, tendrías pareja, o la no. vida te iría no, o no, y la vida te iría de otra manera, sí, sí. No, la cuestión es que no fue un proceso, no fue hacerme, o sea, no fue mental, o sea, Sí, como yo sí, lo sí, sí, yo lo recuerdo, veo. no fue un proceso mental, fue una respiración y una meditación. O sea, Ujú. fue Ujú, meditar constantemente sobre ello. eh, Realmente ahora ¿no? que me pongo y digo, ¿en qué momento, ¿no? Eh, hice, ¿no? este proceso y no lo recuerdo realmente, no creo que fuera un momento único que me pongo y tardo 10 días y tomo la decisión, no, fue algo como se fue mascando en el tiempo y fue como de repente, fue como una claridad, ¿no? De no, de ir trabajando, de ir viéndolo, de ir entendiendo, ir comprendiendo que sí, que esa posibilidad hubiera estado bien, pero ahora no era propicio que podía haber cogido. Podía, a ver, venga, soy madre, in vitro, noches locas por ahí, le pido a un amigo, pero no era ninguno el modelo que yo quería en el contexto que yo quería ser madre, entonces no lo veía. Era como a toda costa no. O sea, no sé, era como, no sé cómo explicarlo, cómo decirte. O sea, fue como diciendo, bueno,
si no soy madre está bien, está bien. Cierro la puerta y me quedo en paz con ello. Y si se puede abrirla, porque si es una puerta, si la puerta se cierra, se puede abrir. O sea, no quiero decir. Eh, y de hecho me acuerdo que no sé si, creo que lo puse en el libro, ¿no? Sí, sí, sí. En el capítulo, ¿no? De que yo fui a un medium y me dice, ah, tú quieres ser madre, ¿no? Y yo de Sí, sí, repente sí, casi boto de está la silla puesto. y Sí, yo, perdona. Y me dice, sí, bueno, la puerta está cerrada, pero me dijo él, se puede abrir. O sea, yo sí. tengo claro que para mí era fundamental tener una pareja que sosteniese ese proyecto. Para mí Ujú. es Es que fundamental. yo creo que el capítulo, igual es por eso que si Horta también siente eso, que yo también lo he sentido, ¿eh? O sea, ahora con la explicación me llega más, ¿no? Pero es que en el capítulo sale como una fuerza muy potente. Por lo tanto, es un poco inevitable, ¿no? Lo que genera en nosotras sentir que eso se tenía que haber dado, que también es nuestra mirada, ¿eh? Pero es verdad que en el capítulo es porque hablas del medium, de tu cuerpo, que también habla tu cuerpo. Entonces, como es tan potente, quizás llegar a entender y sentir eso Sí, como que sí, cuesta, pero yo te entiendo, ¿eh? Pero yo lo he entendido claro, perfectamente. está claro que era una de las premisas de esta Sí, existencia de vida, el ser sí, madre. es que se ve ahí muy potente. Y qué pasa? Que, bueno, al final cuando nosotros venimos aquí a realizar una serie de aprendizajes y a cumplir una serie, ¿no? No, no en todas las etapas las cumplimos, ¿no? Claro, Bueno, pues me tocará en otra vida, ¿no? ya. El vivir esta Ujú, experiencia, ¿no? Cuando vamos a ese espacio entre vidas y a ver, ¿qué has hecho? ¿Qué has dicho que ibas a hacer? ¿Qué no has hecho? Pues no lo has hecho porque tenías un miedo que te cagas. ya, Y ya está, ya. y claro, y encima, cuando quizás podías haber dicho, tomar la decisión, sí, sí quiero, Ujú. pues con toda esa soledad y todo eso, que sí, que está claro que podía haber cogido, no, no estoy justificando la decisión. No, no, yo te entiendo, Estoy Isabel, lo he entendido diciendo perfecto. es que yo me quedé en paz con decir, eh, quiero ser Sí. madre, para mí necesito en este contexto, no lo tengo, pues ya está. Mm. Que podía haber, o sea, Sí, sí, venga, para yo lo adelante entiendo. y abrirse las puertas y Mm, quizás podría haber sido a lo mejor, ¿no? Esa yo, ¿no? Más extensa, más expandida, más, mm, no sabemos, ¿no? Porque al final mm. no ha sido, ¿no? Que no sabemos al final el camino. Será otro universo paralelo en el que yo soy madre, ¿no? Entonces las decisiones ¿no? se dividió en dos y entonces en otro universo paralelo soy madre y estoy recibiendo información de ese Ujú. universo paralelo. Lo importante al final es estar en coherencia, ¿no? Es ser consciente de las decisiones que has tomado, asumir la responsabilidad de las decisiones que has tomado, estar realmente, honestamente en paz con ellas y, y comprometiendo en el momento, claro, porque somos conscientes de nosotras mismas hasta donde somos conscientes, quiero decir, ¿no? Claro, De lo que yo claro. soy consciente. Si de repente aparece algo en mi vida que de repente me incomoda y empiezo a mirarlo y empiezo a ver cosas, pues bueno, ahí tengo ese compromiso y la responsabilidad de ver. Total. Pero bueno, tengo 53 años, quiero Ujú. decir, ya mi biología es la que es, entonces, quiero decir, o sea, yo me Mm. siento en paz con ello Ujú, y aunque sea una historia, vamos a suponer, ¿no? Que es una historia que yo me he contado para estar en paz conmigo misma. ujú, ujú. Lo que digo, si realmente hubiera un deseo y un anhelo, mi cuerpo hubiera hablado Efectivamente, de una manera. eso es verdad. Hubiera hablado pero el trabajo está hecho. Y el trabajo Sí, está hecho, está cogido, está en sí, paz. Entonces, como diciendo, bueno, pues para otra vida. sí, yo lo siento así. O sea, yo sí, porque de hecho, o sea, yo observé mucho después de tomar la decisión, observé mucho mi cuerpo, mi tal, y al final mi tendencia siempre es a cuidar mucho de los demás, ¿no? Ujú, Y entonces siento que esa parte de alguna manera sí, sí está presente en mi vida, ¿no? A lo mejor quizás como una madre Kali en vez de ujú, una madre Durga, ujú. Bueno, pero madre al fin y al cabo, ¿no? ujú, Entonces yo siento de alguna manera, ¿no? Y también
con estos clubs de lecturas, ¿no? En el que tratamos de invitar a las personas a que reflexionen, a que decir cuál es tu compromiso contigo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente anhelas y qué? Porque quizás como en ese universo cuántico infinito, ¿no? Tú dejas una cosa para atrás, aunque fuera un anhelo, porque a lo mejor en este momento surge otro anhelo, ¿no? Otro Ya. anhelo, ¿no? En todo eso y otro camino, ¿no? No sabemos, ¿no? Entonces invitar a esas personas a por lo menos que se paren, se digan, bueno, sé honesto contigo, de qué cosas has dejado atrás, que realmente quieres volver a coger o quieres dejar que se queden atrás. ¿Para qué? Pues Ujú, para que no haya lucha interna y puedas continuar hacia allí, hacia donde vas, ¿no? ujú, Es un poco la idea del compromiso, ¿no? ujú. Comprométete contigo, sé honesto contigo, con lo que quieres, con lo que no, realmente, y desde ahí, pues para adelante. Mm. Yo, bueno, si eso para terminar también, comentar que para mí que lo cuentes en el libro es un testimonio importante y que lo cuentes aquí también, porque yo creo que hay muchas personas que quieren ser madres y lo son, muchas que no quieren ser y lo son, muchas que quieren y no pueden, y creo que este testimonio de quiero y decido que no es más común de lo que pensamos, pero no se escucha tanto. Entonces me parece la aportación muy buena. Mm. Sí, yo creo que la invitación y la reflexión es como mujer, y ya sé que Sí. habrá personas que digan, ah, ¿por qué como mujer? Bueno, pues porque al final Bueno, es como tu mujer, cuerpo, tu sí, biología, ¿no? sí, Párate y reflexiona para que sea una decisión consciente, que sea una decisión que tú la eliges, porque yo me acuerdo total. una vez una amiga de mi hermana decía, no, porque yo paso de ser madre, y yo, pero ¿lo eliges tú o es por llevar la contraria al sistema? Y se quedó así, Ujú. pues a lo mejor es por llevar la contraria. Bueno, Y ¿desde dónde entonces, hacemos las como, cosas? Lo que decimos claro, ¿desde siempre. dónde hacemos, no? Entonces es un poco esa reflexión de Sí, compromiso, ¿no? sí, Eh, decidas lo que decidas, que sea un compromiso que tengas contigo y con la vida que tú quieres elegir, ¿no? Y total. que quizás, pues eso, que quizás tu vida tenía no un propósito o una línea o llegar a algún lugar y que, bueno, pues eso ha cambiado y entonces sé coherente y seguir, ¿no? Desde ese Ujú. lugar. Pero poniendo las cosas encima de la mesa, diciendo esto sí y esto no, y no que te arrastre o que Total. no lo hice y me pesó, ¿no? Ujú. Lo he hecho y no lo quiero. Total, Desde ahí, ¿no? Desde ahí es total. como decidas lo que decidas, o sea, Mm. tómate el tiempo para elegir lo que en este momento deseas o dentro de lo que eres consciente, ¿no? Pero indaga, mira, escúchate realmente, entras en espacio de Total. vulnerabilidad. Para mí fue fundamental entrar Sí. en esa vulnerabilidad y tomar conciencia de que realmente anhelaba. Yo creo que entrar ahí y ser consciente de eso ya fue lo que me liberó. Sí, sí. Yo creo que fue suficiente, o sea, fue suficiente el entrar, porque toda mi vida de alguna manera lo había negado o había Ujú, dicho que no me importa, que me daba lo mismo, y entrar ahí en esa vulnerabilidad y en la dimensión de lo que realmente, que sí realmente era importante para mí, ujú. creo que fue suficiente para quedarme en paz con ello. Total. Ujú. Creo que fue suficiente. Entonces creo que es eso, ¿no? Y si se tenía que haber dado, pues se hubiera dado, pero no se Sí. ha dado y ya está, porque Ujú, más allá ujú, de nuestra mente ujú. están los deseos de la conciencia. Entonces, Total, total. pues nada, muchas gracias, chicas, por vuestro compromiso con este club de lectura, por indagar, Mm, investigar, mirar, invitar y hacer reflexionar a las personas que estén mm. al otro lado, que nos escuchan todas las semanas. Muchas gracias por estar ahí. Si os gusta, likes, compartir, suscribiros, etcétera, etcétera. Y nada, el próximo capítulo, sentido. Sentido. Así que muchas gracias, Yorcha, muchas gracias, Ollana, y nos vemos Gracias en a el ti. siguiente capítulo de Bendita Vulnerabilidad. Besitos, agur. Agur, agur, agur.